Buenas tardes, hoy jueves 11 de noviembre del año 2025 doy inicio a la charla 164 de Radiografía del Imperialismo Británico. Habíamos dejado en el último encuentro, en la última charla, la locura que vivió en Brasil luego de la votación, de la aprobación de la Ley Áurea del 13 de mayo, el domingo 13 de mayo de 1888, que dio por finiquitada la esclavitud en Brasil luego de 388 años. Fue una gran medida, por supuesto, se acabó la esclavitud, bienvenida sea, es un paso para adelante de la humanidad. Pero había un pequeño problema. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo funciona esto? Porque dijeron, ya no hay más esclavos, viva, todo el mundo contento. Y entonces el emperador, que se había ido a pasear a Europa, como ya lo dije, y había dejado a su hija a cargo, la princesa Isabel I de Braganza, creyeron que con eso ya estaba todo solucionado. Vivían verdaderamente en en un castillo en el aire, ¿no es cierto? Pero al ver que Brasil cada vez iba peor rápidamente, y bueno, los militares dijeron, este sistema no sirve más, acá tenemos que adoptar el republicanismo, es decir, que se acabe este imperio corrupto que no sirve para nada y seamos un país donde tengamos un presidente elegido por el pueblo. Gran parte del ejército imperial brasileño, que era muy poderoso, tomaron ese compromiso que habían firmado con Argentina por las misiones orientales, ese compromiso que, como vimos, no sirvió para nada, donde tenían que finiquitar, bien marcar las fronteras en el terreno, que fracasó. Fue la gota que derramó el vaso, diciendo el emperador no cuida nuestra patria, nos pone en un problema litigioso de un resultado incierto, el emperador tiene que caer. En la noche del sábado 9 de noviembre de 1889, queriendo demostrar que estaba en perfecto control de la situación, el emperador Pedro II, que había regresado a Europa, y su esposa brindaron un baile al que invitaron a toda la corte imperial y a los embajadores extranjeros en el Palacio San Cristóbal de la isla Fiscal en la bahía de Guanabara, ciudad de Río de Janeiro. El mismo se realizó para homenajear a los oficiales del crucero Almirante Cochrane de la Armada chilena, país que, al igual que ellos, mantenía una tensa situación con Argentina por cuestiones limítrofes, y por ese motivo era muy importante renovar los fuertes lazos de amistad y camaradería con un aliado incondicional en lo que yo he denominado, como ustedes recordarán, el juego de las tres bandas. Chile y Brasil contra Argentina, permanentemente. La presencia del emperador en dicha reunión danzante sorprendió a más de uno, pues se sabía que era un hombre a quien no le agradaban esas reuniones, por lo que su presencia llamó la atención. Pero la misma obedeció pura y exclusivamente a razones de política, una interna, tratar de afianzar su poder luego de haber otorgado la libertad a los esclavos, el fin de la esclavitud, y la otra externa, distinguir con un gran boato esa alianza no escrita con nuestro país, agasajando a ese buque de guerra chileno con un nombre que, bueno, para nosotros es de triste memoria, Cochrane. Ya está. Al retirarse la pareja imperial, después de estar un rato, el baile, que se había desarrollado con todo el decoro y las buenas costumbres, se transformó en una bacanal romana
de la época de la decadencia imperial. A partir de su retirada, la animación se incrementó y el baile duró hasta las 5 de la mañana, cosa de en esa época impensada. Cuando amaneció y comenzaron los trabajos de limpieza, se fueron encontrando pequeños indicios de la exaltación que habían tenido los partícipes del baile. Copas quebradas, botellas de champán tiradas, condecoraciones perdidas y también prendas íntimas femeninas. Así fue. Esto no lo digo yo, lo dice el historiador brasileño Jorge Caldeira, ¿no? En un apartado de su obra de Historia del Brasil, denominada La Última Fiesta, en la página 222. Así se vivían en esos momentos, mis queridos amigos. Mientras este baile transcurría, muchos oficiales reunidos en el club militar, que quedaba cerquita de donde se desarrollaba el baile, a fin de evitar la pérdida de las misiones orientales, acordaron que el viernes 15 de noviembre de 1889 derrocarían al emperador e implantarían una república. Y así fue como, el día señalado, sin derramamientos de sangre, Pedro II fue derrocado del gobierno imperial sin pena ni gloria y enviado al exilio con su familia a Portugal, donde también tenían familiares. Su esposa murió de tristeza al mes siguiente. Él la sobrevivió 2 años, muriendo en París en 1891. En la obra, el punto que sigue es el lamentable final del litigio por las misiones orientales. Una pírrica victoria argentina, el acuerdo logrado por Estanislao Severo Ceballos con Quintino Bocayuva. Los Estados Unidos del Brasil, tal el nombre que adoptó luego de derrocar al emperador, para continuar con las tratativas por las misiones orientales, envió al barón Aguiar de Andrade, en tanto que nuestro país designó al doctor Nicolás Calvo. Se produjo un hecho increíble. A veces en la historia ocurren estas cosas que uno dice, si fuera uno lo viera en una película y dijera, bueno, cosa de película. Esto pasó. Ambos diplomáticos fallecieron de muerte natural al poco tiempo, y por eso fueron nombrados 2 prestigiosos juristas, como lo eran el brasileño Quintino Bocayuva y el doctor Estanislao Severo Ceballos, quienes negociaron en Montevideo en forma leal y sincera, lo que les permitió llegar a un rápido entendimiento. Bocayuva era verdaderamente un hombre sin dobleces, un prestigioso jurista, un hombre leal. Entonces fue fácil entenderse con Estanislao Severo Ceballos, que le corresponden los mismos calificativos. De ese modo, el sábado 25 de enero de 1890, suscribieron un anteproyecto sobre la delimitación de las misiones orientales, obteniendo a Argentina un rotundo éxito. Este anteproyecto decía así: artículo primero. La frontera de la República de los Estados Unidos del Brasil y de la República Argentina en el territorio litigioso de las misiones comienza en la boca y margen derecha del Chapecó o Pepiriguazú sobre el Uruguay, atraviesa el Divertorium Aquarium del Iguazú y Uruguay entre Campo Sur y Campo Santa Ana, en el punto medio de la distancia entre el establecimiento de Coelho en el primer campo y en el puente de paso del río Santa Ana en el camino de la Sierra de la Factura, según el mapa de la Comisión Mixta Exploradora del mismo territorio, y termina en la boca y margen izquierda del Chopin sobre el Iguazú. Bueno, en cada uno de los puntos extremos, bueno, acá hay unas definiciones que leerlas confunde más que nada. Uno, decirlas, perdón. Uno si las lee
las entiende. Brasil no quiso aprobar este documento, pues el pueblo se hubiera sentido defraudado, el pueblo brasileño. Y sabiendo que nuestra situación económica era muy delicada y que curiosamente la cuestión fronteriza con Chile se había enrarecido, su Congreso aprovechó y rechazó este anteproyecto que había sido un triunfo de Argentina a través de su representante Estanislao Severo Ceballos. De ese modo llegamos al arbitraje del presidente estadounidense, pues en el peor de los casos, si les era adverso, como lo era ese anteproyecto a los brasileños, podían transferir la culpa al árbitro y a la derrocada decadente diplomacia imperial. O sea, Brasil dijo, no señores, no arreglamos nada, vamos al arbitraje. En la ciudad de Buenos Aires, no sé si en otras ciudades de la patria, hay una calle que lleva el nombre de Quintino Bocayuva. Fue un leal diplomático brasileño y que Argentina hizo muy bien en honrarlo, por lo menos la ciudad de Buenos Aires, porque fue un amigo de nuestro país. La cosa lamentablemente no salió bien por nuestra situación económica pésima, porque Chile también se estaba moviendo por otros problemas fronterizos, y Brasil entonces dijo, no señores, no apruebo este anteproyecto, vamos al litigio, vamos al arbitraje del presidente de los Estados Unidos. Nosotros nos dimos cuenta ante este rechazo que la relación con Brasil podía terminar en cualquier cosa. Por eso a nuestro gobierno le pareció oportuno realizar unas importantes maniobras militares, pues no era descabellado pensar que los brasileños nos declarasen la guerra e intentasen conquistar la Mesopotamia y, ¿por qué no?, la propia ciudad de Buenos Aires. El ambiente geográfico donde se realizaron unas maniobras que Argentina tomó como primer medida, se planificó todo como que una fuerza invasora que venía marchando muy parecido a la marcha que tuvo el general Justo José de Urquiza en 1856 cuando va marchando hacia Caseros para derrocar a Juan Manuel de Rosas. Se va a repetir. Brasil nos puede atacar. Luego de conquistar la Mesopotamia, puede hacer lo mismo que hizo Urquiza. Las maniobras realizadas por el ejército argentino y la Guardia Nacional de Buenos Aires entre el jueves 21 de abril y el lunes 23 de mayo de 1892, pese a ser muy importantes por la cantidad de efectivos y equipos, son poco recordadas en nuestra historia, pese a ser comandadas por el ministro de Guerra y Marina, teniente general Nicolás Levalle, a quien acompañaron los generales Nicolás Palacio, Juan Garmendia y el coronel de las Guardias Nacionales Roque Sáenz Peña, futuro presidente de la Nación. Dicho ejercicio militar planteaba la resistencia a un ejército invasor que había desembarcado en Zárate con la intención de posesionarse de la ciudad de Buenos Aires. Estas maniobras consistieron en largas y rápidas marchas retardarias que permitieron vencer a las fuerzas invasoras en los campos de la estancia del Talar de Pacheco, que perteneció, como sabemos, al general que fue leal hasta las vísperas de Caseros, Ángel Pacheco, guerrero de la independencia, expedicionario del desierto de 1833. Como ustedes recordarán, Urquiza con gran picardía hizo que un correo que murió llevaba unas cartas que Urquiza le escribió al general Pacheco, supuestamente respondiéndole otras que Pacheco le habría enviado a Urquiza, lo que era una gran mentira. Cuando Rosa vio esa papelería, Pacheco voló literalmente del comando de las fuerzas federales. Rosas tomó el mando y fue derrotado. Pacheco nunca se enteró por qué Rosas lo echó de la comandancia del ejército. O
sinceramente, si luego se enteró, habrá dicho, bueno, qué pícaro que tuvo Urquiza, que verdaderamente lo era. Voy a terminar este tema de las misiones orientales con el arbitraje del presidente estadounidense Grover Cleveland, que va a terminar siendo la pérdida de las misiones orientales. El equipo diplomático brasileño, encabezado por el doctor José María da Silva Paranaos, decidió vender cara a la derrota. Trabajó en Washington con ahínco y patriotismo para defender su postura, mientras que el doctor Estanislao Severo Ceballos padeció de la improvisación que en este tipo de cuestiones lamentablemente nos ha caracterizado. El equipo de trabajo argentino, escaso en número y con medios económicos acotados como resultado de la crisis del 90, no estuvo a la altura de la contraparte brasileña y así nuestro desempeño no fue feliz, pues mientras Brasil logró presentar un trabajo bien amalgamado con un documento que resultó decisivo para respaldar sus reclamos, como lo fue el mapa de las Cortes, confeccionado en la época de la dominación hispano-portuguesa, y nosotros solo pudimos citarlo, pero no teníamos un mapa igual al que tenían los brasileños, dándole, tratando de equilibrar el avance que Brasil logró presentando ese mapa, que era verdaderamente una joya para el litigio. Nosotros, que tendríamos que tener una copia del mismo mapa en nuestra Cancillería, no lo encontramos, se extravió, se perdió, el gran misterio del mapa de las Cortes. No estaba en la Cancillería. Por ese motivo, el martes 5 de febrero de 1895, el presidente Grover Cleveland pronunció su fallo arbitral a favor del Brasil. Y así, mis queridos amigos, nosotros perdimos un territorio patrio por la impericia de la gente que teníamos en nuestra Cancillería. Esta derrota diplomática significó la pérdida de 25.600 kilómetros cuadrados de valiosas tierras misioneras, y por ese motivo un dolido Estanislao Severo Ceballos, un gran patriota, elevó un informe al gobierno argentino desde Washington el viernes 8 de febrero de 1895, expresando que fuimos vencidos por nuestra propia torpeza, improvisación y desidia frente a un país ordenado y claro en el logro de su objetivo. Debiendo beber el trago amargo, el sabor amargo de la derrota, que nunca se tendría que haber producido si hubiéramos tenido todos los papeles, los documentos en orden, que no los tenían, prácticamente al mismo tiempo recrudece la tensión de Chile por la cuestión limítrofe. Peligro con Brasil, peligro con Chile. El juego de las tres bandas, como yo lo he denominado. Sorprendentemente, al conocerse la noticia de la quiebra del Banco Constructor de La Plata, ¿no?, en julio de 1888, el primer signo palpable del derrumbe económico argentino, Chile se avino a efectuar la demarcación en el terreno que lo obligaba el Tratado de Límites del 29 de julio de 1881. Es decir, Chile estuvo prácticamente 7 años demorando la delimitación en el terreno. Pero ahora, una vez que quebró el Banco Constructor de La Plata, dijo, vamos a delimitar el terreno. Qué curioso, ¿no? Cosas veré de Sancho. Entonces, se le pide
se firma en Santiago de Chile en agosto de 1888 un tratado complementario al de 1881 por el canciller chileno José Victorino Lastarria. Yo me he referido a este hombre, a este historiador, por ser un hombre que alteró la historia, especialmente la historia de la independencia de Chile. Él hablaba de un ejército chileno-argentino, como el ejército de los Andes, cuando fue un ejército totalmente argentino. Minimizó la actuación del general José de San Martín, poniendo en su lugar al brigadier Bernardo O'Higgins, lo cual es ridículo, porque O'Higgins en la batalla de Chacabuco fue un comandante, ¿no?, que cometió un grave error, en vez de tocar y retirarse, tocar y seguir avanzando, que comprometió el éxito de la batalla. Y en la batalla de Maipú, que dio la definitiva libertad a Chile, el único que estuvo presente en la batalla de Maipú fue el general José de San Martín, porque O'Higgins, herido en cancha rayada, no asistió, llegó a lo último para abrazar, como él dijo, gloria al Salvador de Chile. Pero Lastarria era uno de esos hombres, Diego Barras Arana era otro, que la cosa la tergiversaban de tal manera que en fin, el pueblo chileno, especialmente los chicos en los colegios, se los fue educando con falacias. Lamentablemente muchas de ellas siguen hasta el día de hoy. Entonces, en este tratado, firmado por el canciller chileno José Victorino Lastarria y nuestro embajador plenipotenciario, el doctor José Evaristo Uriburu, un hombre de larga trayectoria en la diplomacia. Por él mismo se reglamentó la designación de peritos determinándose sus deberes y las reglas de procedimiento que deberían observar, estableciéndose que la tarea comenzaría en 2 meses y por lo tanto Argentina designó a un extraordinario patriota como fue el perito Francisco Pascasio Moreno, pero por problemas de salud no pudo aceptar, siendo reemplazado por Octavio Pico, mientras que Chile nombró a otro hombre que como Lastarria tergiversó bastante la historia común que tuvimos, ¿no? Diego Barros Arana. Poco antes de comenzar, comenzó a circular la teoría de la Divortium Aquarium Continental en Chile, por la que se pretendía prescindir de la cordillera de los Andes como límite natural, como se adoptó en el Tratado Limítrofe de 1881, siendo evidente que ante la grave situación argentina se pretendía sacar ventaja de nuestra debilidad, ¿no?, porque estábamos económicamente al borde de la quiebra, conociéndose además, bueno, el martes pasado tuvimos problema con un helicóptero, tengo un problema con los venteveos. Parece que no tenemos suerte, pero vamos a perseverar en el mensaje. Dios mío. Ahí está. Chile quiso la Divortium Aquarium, es decir, la cordillera de los Andes no va más. Perdón, el tratado de 1881 dice que la cordillera de los Andes, las altas cumbres que dividen agua, es la que sirve para delimitar la frontera. Chile dijo, no, eso ya no es así. Entonces, como nosotros estábamos en una delicada situación en ese momento con Brasil, por las misiones orientales, que como ya expliqué hace minutos, perdimos por el fallo arbitral del presidente Grover Cleveland de Estados Unidos, nos percatamos nuevamente que lo que yo he denominado el juego de las 3 bandas se había desplegado una vez más. Voy a usar una palabra inglesa, a full, ¿no? Estábamos engrampados en medio de estos dos. La mala fide del perito Diego Barros Arana.
Mientras Octavio Pico sostuvo que debían levantar un plano que contengan todos los detalles, consignando en él cuidadosamente todos los rasgos exigidos por el tratado para caracterizar el límite y fijarlo sin vacilaciones, de ahí, a mi juicio, el deber del perito es operar, no discutir. Diego Barros Arana, que en un principio aceptó el Tratado de Límites de 1881, innovó al sostener que la frontera debía pasar por entre las vertientes que se desprenden a un lado y otro. Está claro que fuera de toda cuestión que esta línea no puede ni debe cortar ninguna vertiente, sea río o simplemente un arroyo. Es decir, que Chile decidió excluir la frontera orográfica del macizo andino, que era lo que se aceptó al firmar el Tratado de Límite de 1881, para tomar en cuenta exclusivamente el nacimiento de los cursos de agua, sea río o simplemente arroyo, donde quiera que los mismos se hallasen. Al conocerse esa forzada reinterpretación del Tratado de 1881, el presidente Carlos Pellegrini se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, doctor Estanislao Severo Ceballos, y en un todo de acuerdo enviaron estas instrucciones a Octavio Pico. Si mantenía el perito chileno una actitud irreconciliable respecto a la letra del tratado, se debía dar por terminada su misión. Es decir, usted se vuelve a la Argentina. El presidente chileno, capitán de navío Jorge Montt Álvarez, tomó debida nota de la enérgica posición argentina, se entrevistó con el embajador José Evaristo Uriburu, y así se acordó respetar lo acordado en el Tratado de Límites de 1881, fracasando de ese modo la pretensión de Diego Barros Arana, que borraba con el codo lo que habían firmado en 1881. Uriburu comunicó la novedad a nuestro gobierno por medio de un telegrama que así decía: nos encontramos conformes en que los peritos no debían empeñarse en discusiones abstractas. Mi gestión debía encaminarse y se encaminó a restablecer el acuerdo entre los peritos mediante el ajuste de los procedimientos de ellos a las disposiciones del tratado respectivo que de manera precisa los establece. Así, comenzaron a ejecutarse los trabajos en el terreno, pero al llegar al Paso de San Francisco retornaron las divergencias, porque Barros Arana volvió a insistir que la frontera debía pasar por la divisoria de agua y que ésta debía entenderse sí o sí por la separación de las cuencas hidrográficas que desembocaban respectivamente en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico. Como es de suponer, su increíble empecinamiento motivó la detención de las tareas demarcatorias. Ahora volvemos a nuestro país. Dejamos por un tiempo la problemática fronteriza con Chile y vamos a cómo se dio el nacimiento de la Unión Cívica Radical, que fue hasta hace pocos años uno de los partidos más importantes que tuvo nuestro país, que nos dio varios presidentes y que lamentablemente en este momento, parece que fruto de sus contradicciones internas, de personajes muy ambiciosos, que han dicho una cosa, después hicieron otra, es como que parece ser que está en un proceso de extinción. En enero de 1891, la Unión Cívica, principal fuerza opositora, proclamó la fórmula presidencial Bartolomé Mitre Bernardo de Irigoyen, mientras que el oficialista Partido Autonomista Nacional quería que volviera a la presidencia el general Julio Argentino Roca. Bueno, parece que estoy grabando en un bosque. Eso que está cantando en este momento es uno de los pajaritos más simpáticos que existe, es un chingolo. Así que no me puedo enojar con el chingolo porque es muy simpático.
Pero bueno, de fondo tengo el canto del Chingol. Antes tuve a los Venteveos y el martes pasado a un helicóptero. En fin, esto es así. Nuestro estudio es muy natural. Considerando que nuestra situación económica era muy delicada, Roca buscó establecer un acuerdo con sus adversarios para evitar que la lucha electoral hiciera peligrar la precaria estabilidad económica lograda por Carlos Pellegrini, y propuso que tanto él como el general Mitre dieran un paso al costado y proclamaran una fórmula común. Estos señores lo hace una gran persona. Yo me bajo de mi candidatura, invito al general Mitre que haga lo propio y busquemos una fórmula de consenso. La patria está primero que nosotros. Pequeño detalle, ¿no? Lástima que muchos no lo han seguido en los últimos años. En junio de 1891, delegados de las partes oficialistas acordaron que Bartolomé Mitre mantendría su candidatura a presidente y José Evaristo Uriburu iría como vicepresidente. En tanto, la oposición se dividió. Los que no vieron mal ese acuerdo se denominaron acuerdistas, mientras que los que se opusieron terminantemente se llamaron radicales. Leandro Nicéforo Alem, presidente de la Unión Cívica Radical, quiso resistir por las armas el triunfo de los acuerdistas, y si bien el gobierno pudo desbaratar una insurrección generada por Alem, al tomar conocimiento de ese intento, Mitre renunció a su candidatura y Roca hizo lo propio a la presidencia del Partido Autonomista Nacional. Ante ello, poco a poco fue ganando más adeptos la figura de Roque Sáenz Peña, un joven político que, considerando una guerra injusta la que Chile había llevado contra Bolivia y Perú desde 1879 a 1883, se alistó como voluntario en el ejército peruano, donde con el grado de teniente coronel combatió en forma heroica, destacada, en el tristemente célebre combate del Morro de Arica. Fue uno de los muy pocos sobrevivientes a la conquista de ese punto geográfico por el ejército chileno, el Morro de Arica. Parecía que ese joven héroe de guerra, figura romántica, querida y respetada por todos, vencería a Roca. Pero el zorro logró su renuncia a la presidencia, no a la presidencia, a la candidatura a ser presidente de la nación. ¿Y cómo lo hizo? Logró convencer al padre de Roque Sáenz Peña, el doctor Luis Sáenz Peña, que fuera él el candidato. Durante muchos años nadie explicó por qué Luis Sáenz Peña aceptó el ofrecimiento de Roca para competir con su hijo, contra su hijo, que amaba profundamente. Yo estoy convencido que Roca le dijo: doctor, si usted no es el presidente, si el presidente es su hijo, con sus antecedentes, heroicos antecedentes, de haber combatido a favor del Perú, nos pone en la puerta de una guerra con Chile. ¿Y por qué? Ya que estamos, ¿por qué no contra el Brasil? Todo al mismo tiempo. Por favor, doctor, asuma usted la presidencia de la nación. Cuando usted ponga su candidatura, su hijo va a retirar la suya. Y así aconteció. Y de ese modo, Luis Sáenz Peña, posiblemente el presidente más prestigioso que tuvimos, porque fue presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Cámara del Senado, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y presidente argentino. En estos últimos minutos que me quedan, que no son muchos, voy a relatarles que en 1892 triunfó en las elecciones presidenciales la fórmula de la Conjunción Cívica Autonomista Nacional, integrada por los doctores Luis Sáenz Peña y José Evaristo Uriburu, impulsada por el acuerdismo gracias al pacto firmado oportunamente por los generales Julio Argentino Roca y Bartolomé Mitre.
Los radicales de Leandro Nicéforo Alem, considerando a dicho acuerdo como una demostración espuria de la política, se abstuvieron de participar, considerando que ese gobierno era ilegítimo. Luis Espeña, sabiendo que nuestra economía a 2 años de la crisis del 90 seguía siendo muy delicada, como un medio de restablecer la calma, exigió que los gobernadores entregasen todo el armamento que tuvieran, con la excepción lógica de los de sus respectivas policías, garantizándoles que él personalmente sofocaría cualquier intento sedicioso. El gobernador bonaerense, Julio A. Costa, pretendió resistir esta orden, pues tenía información que Leandro Alem y su sobrino Hipólito Yrigoyen estaban planeando una revolución en su contra. Los radicales comprendieron que para poder triunfar en su levantamiento debían moverse con gran premura hacia la ciudad de La Plata, pues si lograban derrocar al gobernador, tenían muchas chances de hacer lo propio con el presidente de la nación, es decir, con Luis Espeña. Y así fue como los ferrocarriles asumieron un papel protagónico en la denominada Revolución del 93, del año 1893. Demostrando a propios y extraños que su gobierno era una administración emergida de la grave situación internacional, Luis Espeña pretendió formar un gobierno con hombres de diferentes extracciones políticas, pero no tuvo gran éxito, pues si bien el doctor Aristóbulo del Valle, importante dirigente radical, uno de sus fundadores en 1889, acuérdense que también fue el hombre que durante un momento presidió la revolución del 26 de julio de 1890 contra Miguel Juárez Celman, aceptó desempeñarse como su ministro de Guerra y Marina, pero la mayoría de sus correligionarios radicales rechazaron los ofrecimientos que les hicieron. Este hombre bien intencionado, que no podía darse el lujo de explicar a sus críticos los motivos que lo habían llevado a la presidencia, compitiendo con su hijo, si fuese necesario, consideró que desde el poder se podían hacer las transformaciones soñadas por la revolución del sábado 26 de julio de 1890. Pero Leandro Nicéforo Alem lo desautorizó públicamente, respondiéndole que, si no había transparencia en los actos de gobierno, como por ejemplo en el tema de la sucesión presidencial, el cambio sociopolítico sobrevendría únicamente de un levantamiento armado. Por supuesto, Luis Espeña no le podía decir a Alem por qué él llegó quizás hasta enfrentar a su hijo en la carrera presidencial. Porque Roca le explicó, si su hijo llega a la presidencia es posible que vayamos a la guerra con Chile y con Brasil. No lo pudo decir. Alem no sabía esta situación y por eso decía su gobierno es espurio. Y así, mis amigos, otra vez más, la lucha fratricida estaba a la vuelta de la esquina. El próximo martes voy a dar la última charla de este año, coincidiendo con un hecho muy muy importante que tuvo lugar hace 60 años. Pero más no les cuento. El que se quiera enterar, como el te veo, va a tener que escucharme, verme el próximo martes en la última charla del año 2025. Como siempre han sido ustedes muy amables. Muchas gracias por su atención.